Buenas tardes, soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. Muchos compromisos impiden que esté todos los días con ustedes. En el día de hoy vamos a darle continuidad y a concluir el tema sobre la concupiscencia. Y en entrega pasada habíamos dicho que Satanás usa la concupiscencia y que la concupiscencia nos tienta, nos atrae y nos esclaviza, pariendo el pecado. Y que el pecado nos trae miseria, esclavitud, enfermedad, retroceso, distanciamiento de Dios y por último la muerte. Especificamos que esa muerte es no la muerte física, que dijimos que es hermana de la vida, sino la muerte eterna, la separación eterna del Dios Todopoderoso al cual nosotros le servimos. Iniciamos con el versículo 13, 14 y 15 de Santiago capítulo 1, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tienen que estar claros en eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Oiga esto. La concupiscencia es quien pare el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Le compartí una fórmula de que tentación es igual a atracción más seducción. Cuando tú eres tentado es porque tú estás siendo atraído y estás siendo seducido. ¿Ah? Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no tienta a nadie. La concupiscencia sí nos tienta y ella pare el pecado. Hicimos un recorrido en algunos principios escriturales para nosotros tratar de conocer la concupiscencia, que es el aliado de Satanás en nuestras vidas. La concupiscencia es la aliada de Satanás en nuestra vida. Y definimos concupiscencia de dos formas. Una, un apetito desordenado de placeres deshonestos, y la otra, un apetito y deseo desordenado de los bienes terrenos. Porque hay quienes creen que la concupiscencia solo tiene que ver con fornicación, con sexo, con adulterio, y hoy vamos a ver la realidad de este asunto. Y lo último que hablamos en la clase del lunes fue que dijimos que Satanás no puede obligarte a pecar. Satanás no puede obligarte a pecar. Si tú pecas obligado, Satanás no gana. Satanás gana cuando tú eres seducido, eres atraído, eres tentado, y tú analizas y sopesas y determinas ir contrario a la voluntad de Dios. Y se hincapié en que Eva, aunque fue la primera persona humana que peca, ella no nos da el pecado en herencia, porque ella fue engañada. Pero el hombre, Adán sí lo razonó, sí sopesó entre lo que Dios había dicho y lo que Eva le estaba ofertando, y él determinó pecar. Entonces, él se engañó a él mismo, él se contradijo a él mismo, y por él nosotros heredamos el pecado. La concupiscencia te hace débil ante la tentación y turba tu espíritu, de forma tal que ella toma dominio de tu voluntad y tú haces cosas que tú no quieres hacer. Dijimos que Satanás cautivó a Eva por el oído y Eva escuchó, y Eva entonces determinó ir contrario a lo que Adán le había enseñado, que el Eterno había prohibido. Atraer es traer hacia sí a alguien o alguna cosa. Eso es atraer, traer hacia sí a alguien
o alguna cosa. Reducir una persona a otra a la voluntad del segundo, del tercero. Eso es lo que hace la concupiscencia. Y ella concibe el pecado. Santiago 1, 13, 14 nos habla bien claro en ese sentido. Ella concibe el pecado después que tú eres atraído y seducido. ¿Qué es pecado? Otra fórmula. Pecado es igual a atracción más seducción más la debilidad por la concupiscencia. Pecado no es más que atracción más seducción más la debilidad por la concupiscencia. Pecado es ceder a la tentación. Cuando usted cede a la tentación porque era atraído, eres seducido y te hace débil por la concupiscencia, entonces tú practicas el pecado. Cuando tú pecas, entonces hay una reacción inmediata. Número uno, te esconde de Dios. Número dos, refleja tu culpa en otro o en otros. No quieres asumir tu culpa. Por eso Eva le echó la culpa a uno, Adán le echó la culpa a otro y todos no querían responsabilizarse de su cuota. Porque cuando tú pecas, te escondes de la presencia de Dios. Número dos, proyecta tu culpa. Así que se llama en psicología proyección de culpa. Proyecta tu culpa sobre otro. Y número tres, que debería ser la primera, entonces tus ojos son abiertos contrario a la voluntad del Señor. Es bueno hacer un paréntesis y recordarle que Satanás pecó fuera de la esfera terrestre. Y él fue tirado a la esfera terrestre después que peca. Y con él los ángeles que pecaron. Y que el Espíritu de Dios se movía en ese mundo desordenado al cual fue tirado Satanás. Después tendremos oportunidad de hablar cómo se originó ese desorden. El Espíritu se movía. ¿Por qué el Espíritu de Dios se movía en un mundo desordenado si Dios es un Dios de principio y de orden? Número uno, para mermar, para disminuir el ímpetu maligno, destructor de Luzbel, que había sido arrojado por tierra, y los ángeles que habían sido arrojados con él. Para reducir, para mermar el ímpetu destructor de Luzbel y de esos ángeles. Y número dos, para preservar la semilla de la creación original que Dios había hecho. Esa era la misión del Espíritu al moverse en ese mundo desordenado. Número uno, mermar el ímpetu maligno, destructor de las especies que habían caído. Y número dos, preservar la esencia de la semilla de la salvación original. Todo esto antes de que el hombre aparezca en la escena. Entonces, cuando todo es reordenado, se establece lo que se establece, se crea al hombre se le da ordenanza, el hombre viola las ordenanzas que Dios había establecido, el hombre activa el pecado en la tierra. Satanás fue tirado por tierra, pero no activó el pecado en la tierra. El hombre activa el pecado. Por eso Pablo, en su teología profunda, Pablo dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, por otro hombre en la vida. Entonces, Satanás no activó el pecado en la tierra, sino el ser humano, el Ben Adán, activó el pecado en la tierra. Porque solamente el ser humano tiene derecho legal en la tierra.
Ningún espíritu, le repito, busque las intervenciones pasadas, ningún espíritu es legal en la tierra, ninguno. Razón por la cual Dios tiene que hacerse hombre para tener legalidad, porque solamente los seres humanos son legales en el planeta Tierra. Y el pecado lo activa entonces Satanás, y Dios en su justicia establece que otro hombre, igual al hombre que Satanás hizo que cayera, iba a devolverle a la raza humana lo que la raza humana había perdido con la derrota en el huerto. Entonces ya vemos que la consecuencia del pecado es muerte. El perfecto no puede morir. El justo no puede morir. Porque la muerte obedece al pecado. Y el pecado es parido por la concupiscencia. Es lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que se queda embarazada, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire qué cadena más interesante. Número 2, después de que nos produce la consecuencia negativa de la concupiscencia es pecado y muerte, ella también nos esclaviza. La concupiscencia obedece al pecado, ya que le cede su reino. Romanos 6:12 dice que no reine entonces el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces obedece al pecado la concupiscencia, es la aliada al pecado y es la gestora de un reino. Muerte, pecado, muerte, nos esclaviza, es la aliada principal del pecado, lo para y lo sigue monitoreando, lo sigue mentoreando. Y también la concupiscencia se refleja en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones conyugales. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 5, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces la concupiscencia tiene una pasión, de la cual yo no voy a hablar por este medio, que el cristiano no se presta a, no se regula por, y son pasiones de concupiscencia. Y los gentiles, los goyim, aquellos que no tienen ley, que no tienen pacto, ellos sí se complacen en esas pasiones de concupiscencia. Una de las pasiones de la concupiscencia, en cuanto a lo íntimo que sí puedo tratar, es una persona que está con una persona por estar, sin ningún tipo de sentimiento, solamente una pasión fugaz, momentánea, y hoy está con uno y mañana con otra y pasado con otro. Eso es una de las pasiones de la concupiscencia. ¿Ah? Ese desorden que hay. Yo espero que dentro de las iglesias no haya eso, pero en los seres humanos se da eso. Hombres que su naturaleza, lo natural de ellos es la infidelidad, y se creen con derecho de tener otra mujer o otro hombre, y no saben que están siendo esclavos de uno de los aliados del enemigo de la justicia, que es la concupiscencia. También la concupiscencia trae la corrupción.
Ella es la responsable de la corrupción que hay en el mundo. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos han dado preciosa y grandísima promesa. Le hablé de eso cuando le hablé de los activadores de la naturaleza divina, para que por ella lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo está vigente, está activa porque la concupiscencia controla y regula a aquel que no se regula conforme a la palabra de Dios. No que ella no haga intento de cautivar al que está libre en Cristo Jesús. Ella hace intento, ella puja, pero tu fundamento, tu doctrina, tus principios, tu amistad, tu relación de amistad con Dios no le permite a ella esclavizarte. Entonces, Pedro está diciendo que ella es la responsable de la corrupción que hay en el mundo, del desorden que hay en el mundo. Políticamente, socialmente, sexualmente, matrimonialmente, toda la corrupción que hay en el mundo, ella es la responsable de esa corrupción. Es un indicativo de que esa persona no conoce a Dios. No considera la palabra de Dios como una regla que lo regule. Y para usted poder activar la naturaleza divina, que fue uno de los temas que tratamos en semanas pasadas, usted tiene que huir de la concupiscencia. Tiene que huir de la corrupción que ella genera. El asunto no es predicar. El asunto no consiste en soplar a una persona y que se caiga por H o R, no. El asunto, nuestra relación con Dios, es lo fundamental en nuestras vidas. Hay muchos que predican, hay muchos que hacen señales, que hacen prodigios, a los cuales Dios no los conoce. El tema que vamos a tratar la semana próxima es cómo relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo, cómo establecer una relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es conocer a Jesucristo y hacernos amigos de Él. Hay personas que creen que predicar, que ir, que venir, que tornar, que hacer, que ir, que trabajar, que estar ocupado en la obra te va a granjear cualquier tipo de privilegio con relación a Dios. Pero no. Mire, hay un hombre rico que le dijo, maestro, ¿qué de bueno debo yo hacer? ¿Qué de bueno debo yo hacer? Él no le dijo maestro bueno, no. ¿Qué de bueno debo yo hacer? Y Jesús le dijo, ¿por qué me hablas de lo bueno? Jesús no le dijo, ¿por qué me llama bueno? No. Jesús le dice, ¿por qué me hablas de lo bueno? Porque esta persona creía que por las dotes positivas buenas que él tenía, él debía tener algún privilegio con respecto a Dios. Y esa conversación se da en los evangelios. Y hay personas que están limitados creyendo que porque trabajan mucho en la obra, de que porque se entregan mucho al trabajo de la obra, de que hacen muchas cosas buenas, creen que están dimensionando el evangelio del Señor Jesucristo y están perdiendo su tiempo. Y una de las artimañas que tiene la concupiscencia es, ella es especialista en hacerte creer que lo que está haciendo está bien, y está bien, y está bien. Ella sabe cómo doblegar al hombre y cómo confundir al hombre. Entonces ella es la que genera
la corrupción que hay en el mundo. Y ella es la responsable de los que viven en error. Personas que a lo bueno lo llaman malo, que a lo malo lo llaman bueno, que justifican esto, justifican lo otro. Ella es la responsable de eso. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Hay quienes con concupiscencia de la carne seducen a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Oiga, qué poder tiene este elemento en tu vida. Entonces, siendo que Satanás no puede obligarte a pecar, entonces él necesita un aliado en ti que le facilite lograr su objetivo. Y entonces, ¿qué es lo que hace ella? No solamente nos esclaviza, sino que magnifica la seducción, hace atractivo a nuestra vista. Recuérdese que enseñamos que la primera cautividad que el diablo activó en el ser humano caído fue la vista. Entonces la concupiscencia lo que hace es que magnifica la oferta, la hace atractiva a nuestra vida. Nos seduce, nos atrae, nos tienta. Y entonces nosotros consideramos el pecar. Si nosotros aplicamos las verdades de la palabra de Dios a nuestras vidas, si nosotros hacemos una tabla de verdad, que siempre les recomiendo, hagan tabla de verdad. Busquen las definiciones, busquen los términos de los temas que usted quiera tratar, domínenlo, visualícenlo, primero visualícenlo. Si hacemos una tabla de verdad y ponemos a un lado las cosas que Dios quiere que tú hagas, que es vivir en el Espíritu, y las cosas que Dios no quiere que tú hagas, que son las obras de la carne, tú mismo, nadie te está viendo, tú no estás compartiendo un video, tú no estás haciendo una enseñanza en público. Tú mismo haces una tabla de verdad y comienza a destacar. Tú escribes lo que dicen los versículos bíblicos. Cuál es el fruto del Espíritu, cuál es la obra de la carne. Y haces una tabla de verdad. ¿Qué de esto yo estoy viviendo? ¿Qué de esto yo no estoy viviendo? Le pone más, le pone menos, le pone más, le pone menos, le pone más, le pone menos. Al final, tú vas a hacer un resumen, tú solo, en tu cuartito de baño, en tu oficina, en tu recámara, vas a hacer un resumen. ¿Qué porcentaje del don, de la gracia, del Espíritu, de la obra del Espíritu yo tengo en mi vida, que estoy cumpliendo con eso, cuáles no? ¿Y qué porcentaje tengo de la obra de la carne que tienen incidencia en mi vida? Y ahí yo voy a hacer un equilibrio. Y yo voy a saber qué tengo que fortalecer, cuáles son mis debilidades. Porque la vida del creyente, hay personas que creen que la vida del creyente es en forma ascendente, siempre. No, la vida del creyente es en esta forma, mire, sube, baja. Es el creyente bien, es el creyente que está correcto. Una persona que está en este mundo recibe los ataques del dardo de fuego del enemigo. Eres tentado, eres atraído, pero aunque tenga algún tipo de debilidad como hombre, tu fortaleza, tu esperanza, tu salida, la respuesta, la solución, tú la encuentras en el favor de Dios, en la relación de amistad que tú tienes con Jesucristo. Y tú te renuevas día a día. Lo normal de un creyente, lo óptimo, es que el creyente sea así, que suba, y eso es lo normal. Y hay beneficios en las pruebas. Cuando tú eres probado, cuando Dios permite que una prueba te alcance, es para tu crecimiento, es para tu fortaleza, es para hacerte fuerte, para hacerte sabio, para darte capacidad. Y tenemos toda una receta en las Escrituras cómo nosotros humillar la concupiscencia, porque ella se cree con derecho en ti. Cómo humillarla, cómo no dejarte cautivar y seducir por ella.
de forma tal que tuve una relación con Jesucristo, con altas y con bajas, pero consciente de que conforme a la medida de la gracia de Dios en ti, tú estás guardando, tú estás cumpliendo, tú estás obedeciendo al Señor. Y por último, para despedirme, cuando usted tenga la oportunidad de estudiar el tabernáculo, que estaba dividido en 3 departamentos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, relacione, como les enseñé también entrando al lugar santísimo, relacione esos departamentos con los componentes de tu ser. Recuerde que partimos de que Pablo dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Partimos de ahí, eso está escrito. Hay unos que creen que el hombre no es tripartito, hay otros que creen que el hombre no es bipartito, hay otros que creen que el hombre es un ente. Ya, Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. Entonces, esos elementos que Pablo menciona, usted lo va a intercalar con las divisiones del tabernáculo. Me explico. Lo que es el cuerpo, el soma, tú lo vas a intercalar con el atrio. Lo que es el lugar santo, lo va a intercalar con el alma, la psiques. Lo que es el lugar santísimo, lo va a intercalar con el neuma, tu espíritu. Entonces en el tabernáculo tú vas a ver atrio, que es soma, tu cuerpo, el lugar santo, que es la psiques, tu alma, y el lugar santísimo, que es el neuma, tu espíritu. Y qué interesante es que vas a encontrar cada uno de los elementos que libertan el cuerpo, los que libertan el alma y los que libertan el espíritu. Porque tenemos que experimentar 3 liberaciones en nuestras vidas. Por eso les enseñaba que el rey David decía, oh alma mía, alaba a Jehová. Él quería que los elementos de su ser estuvieran en armonía con lo que él expresaba externamente, físicamente. Yo te alabo con la boca, te alabo con la mano, pero yo quiero que mi alma también se integre, se adhiera a esta alabanza que mi soma le está externando a Dios. Y ahí vemos los elementos que libertan el alma, el cuerpo y el espíritu. Número 1, el soma, que es el atrio. Ahí están los pilares del evangelio. Ahí está la oveja perfecta de sacrificio, la sangre que se derrama. Eso te liberta el cuerpo, eso te accesa a Dios, eso te encamina al cambio, a la transformación, que es la meta de nosotros. Y está el agua que te purifica, el lavacro, te purifica, te activa algunas virtudes espirituales. Entonces puedes pasar ya a la liberación que se encuentra en el lugar santo o en las psiques. Y ahí está la mesa de los panes sin levadura, que es Jesucristo. Así como la puerta del tabernáculo es Jesucristo, así como la oveja del sacrificio es Jesucristo, así como Jesucristo es el agua de vida, y hay una tipología también del Espíritu Santo, esa agua, cuando pasa a la segunda puerta, entra por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Cuando pasa a la segunda puerta, a mano derecha, te va a encontrar con la mesa de los panes sin levadura, y esos panes sin levadura es Jesucristo. Comerte ese pan te va a hacer amargo en tu boca y en la hiel, en tu estómago. Te vas a ver a hiel, pero te va a hacer bien. Tiene nutrientes que te van a fortalecer, van a permitir que Cristo se vaya formando dentro de ti. Es una liberación interna.
ese pan, que no es el pan que comieron los antiguos, ese maná que bajó del cielo, no, ese pan es Jesucristo, esa puerta es Jesucristo, esa oveja es Jesucristo, esa agua es Jesucristo, esa puerta es Jesucristo, ese altar de incienso aromático, que es el segundo elemento que liberta la psique, también tenemos que oler a Jesucristo, y ese candelabro también es Jesucristo, la luz verdadera. Revisen esas entregas que le hice sobre el tabernáculo. Y usted tiene muchos elementos como usted humillar la concupiscencia. Por último, entramos al lugar santísimo. Después que nuestro cuerpo y nuestra psique son libertos, podemos entrar al lugar santísimo. Podemos encontrarnos con Dios, nuestro origen. Miren qué proceso. Cómo un hombre, un político no experimentado en las virtudes teologales, en la voluntad de Dios, puede obrar con justicia si no experimenta ese proceso. Solamente, dígame. Y nuestro espíritu entonces es liberto. Enseñamos que el espíritu no peca, pero cuando hay elementos que se complacen en ir contrario a la voluntad de Dios, entonces tu espíritu está cruzado de brazos. Era como un coro que cantábamos antes, cuando yo era un niño, que decía que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne mira para abajo y el espíritu para arriba. Entonces el espíritu no peca, pero entonces está inerte, no está activo, porque tu usanza, tu dependencia, tu vivencia es contrario a la voluntad del Señor. Consideremos estos consejos que estamos compartiendo, apliquémoslo en nuestros ministerios, tengamos un producto final que sea agradable a Dios. El producto final es el cristiano que nosotros formamos, los creyentes a los cuales nosotros les somos ejemplo. Marquemos la diferencia. Las facultades del alma se pueden liberar a través de este proceso y tenemos un hombre no perfecto, pero ejemplar. Y tenemos un hombre, no un Dios en la tierra, pero sí que obra apegado a la justicia, a la verdad, a la equidad. Que Dios le prosiga bendiciendo y oramos. Amante Dios de poder, príncipe de paz, creador del cielo, creador de la tierra, Dios todopoderoso, yo te pido que tu espíritu active nuestro espíritu, que tú te comuniques por tu espíritu con nuestro espíritu y nos haga entender, oh Dios, la verdad de tu palabra, que podamos aplicarla, ponerla por práctica en nuestras vidas, que podamos incidir en nuestra sociedad, oh Dios de la gloria, porque el cambio y la diferencia no está en ninguna oferta política de la cual nosotros tenemos hoy en día. Nosotros podemos aportar al cambio. Nosotros, la iglesia, puede aportar al desarrollo, a la justicia. Pretendamos nosotros vivir apegados a la voluntad de Dios. Que pretendamos nosotros, Señor, emular a Jesucristo y ser ejemplo de amor, de entrega, de dedicación, de devoción, de búsqueda de tu presencia para Él transformar el mundo con esos elementos. ¿Por qué me destacas las cosas buenas que tú haces? ¿Acaso estás haciendo algo que yo no lo haya ordenado? ¿Acaso estás haciendo algo que yo no lo haya establecido? Desprendimiento, ve, vende lo que tiene y dalo a los pobres. No hay forma como cautivar a Dios haciendo cosas buenas, sino relacionándonos con el Señor Jesucristo, sino obedeciendo su palabra.
sino emulando su ejemplo. Danos poder y autoridad, Señor, para humillar la concupiscencia y obrar como un obrero digno y merecedor de ser llamado tu amigo. No queremos ser tus siervos solamente. Queremos que tú nos llames amigo. Mira cómo está América Latina. Mira cómo están las instituciones que son supuestas a obrar en justicia en los países pobres y no son efectivas, obedecen a intereses. Mira cómo están las administraciones públicas en toda América Latina, el desorden que hay en los gobiernos de gran parte del mundo. Apiádate, oh Dios. No permita que la iglesia pierda su esencia. Despierta el entendimiento en la iglesia de que ella en sí es un poder y es una autoridad más grande que el poder político y más grande que el poder económico. Cuando la iglesia sepa quién ella es, el poder político y el poder económico se rendirá a los pies tuyos a través del ejemplo que tu iglesia dé en esta tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será pues hasta el próximo lunes y estaremos conversando sobre el tema cómo relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver todo lo que dice las Escrituras de cómo relacionarnos con el Señor Jesucristo y cuáles son las prioridades de un hombre y de una mujer que han sido llamadas al ministerio. Dios le bendiga. Su amigo y hermano Felipe Mendoza le ha hecho compañía y será pues hasta el lunes. Que el Señor traiga luz y entendimiento conforme a lo que hemos aportado en esta hora. Recuerde, usted es un guerrero transformador y el Espíritu Santo es tu aliado. Dios te bendiga.